Bendiciones a todos. Vamos a continuar con nuestro video número 26, la exégesis o la interpretación del libro de Judas. Estamos en la etapa número 4, que es elaborar un bosquejo preliminar anticipado para tenerlo preparado para cuando presentemos nuestras clases en la congregación donde nos estamos trabajando. El punto 6, cómo defendernos cuando ingresen problemas, como en el caso que se menciona en el versículo 3 de Judas, las personas que ingresaron. Bueno, Judas nos recomienda la utilización del conocimiento ya adquirido, conocimiento bíblico, la teología revelada que ya tenemos. ¿Y qué es lo que vamos a mirar ahora? Bueno, en los puntos que estamos viendo, los subpuntos, estamos utilizando esto. Conocer la antropología bíblica. ¿Recuerdan ustedes lo que significa la palabra antropología? Antropos significa hombre y logos significa estudio. Entonces la antropología es el estudio del hombre, de sus actitudes, de sus conductas, de su forma de ser y características físicas, en fin, todos los aspectos que conciernen al hombre, al ser humano. Eso es lo que es la antropología en general. Pero la antropología bíblica nos guía a lo siguiente. Miren, usted como ministro, como predicador, o usted como guía de una congregación, o usted como miembro de una congregación que quiere colaborar con sus guías religiosos, tiene que entender que Dios lo ha dotado, si acaso usted tiene el deseo de colaborar, Dios lo ha dotado con bastantes características que a veces no usamos. Una de estas es lo que se le llama la capacidad de psicoanalizar a otras personas. Realmente todo mundo psicoanaliza a otras personas. Los mira, los analiza, los observa y después saca una conclusión y dice, esta persona es de este carácter, esta persona es de este carácter, y usted emite su opinión. Aún sin saberlo, usted está psicoanalizando. No sabe ni cómo usó esas técnicas del análisis de la psicología, pero usted lo está haciendo. Entonces, use esas habilidades que usted tiene para observar a las personas que ingresan a las congregaciones. Muchas congregaciones reciben miembros de otros lugares o personas desconocidas que llegan y que quieren integrarse con usted. Usted va a estar psicoanalizándolos, observándolos. 1 mes, 2 meses, 3 meses, va a estar viendo sus conductas. No es un espía. Es simplemente que usted tiene el deber de proteger la integridad de la congregación donde usted se encuentra reuniendo. Entonces, si llegan personas, ¿son intenciones buenas las que traen? ¿Son intenciones malas las que traen? ¿Qué los impulsó a llegar a donde usted está? Por eso necesitamos conocer cómo distinguir, cómo otra vez psicoanalizar a las personas que van ingresando. Judas continúa explicándonos que la defensa correcta es precisamente usando el conocimiento bíblico que tenemos. Y cuando dice que necesitamos conocer a la persona, verso 23, lo voy a leer como dice el verso 23 a continuación, dice... A otros salvad, arrebatándolo del fuego, de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Entonces, encontramos aquí, voy a hacer énfasis en el tercer punto, aborrecer a la gente, dice que el verso 23 dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, tened misericordia con temor de las personas que ya han caído totalmente. Ahora, encontramos aquí algunas palabras. ¿Qué significa aborrecer aún la ropa? Por supuesto, vamos a decir, es una metáfora, porque en realidad la ropa, la vestimenta exterior de los individuos, de las personas que ingresan a una congregación, es una ropa que lo confunde con todos. Todos vestimos iguales, parecidos. Así que la ropa no es el objeto real de lo que Judas está recomendando. Lo que Judas está diciendo en estos momentos es, necesitamos aborrecer las actitudes. Si ya la persona que ingresaron ya mostraron sus actitudes, ya mostraron sus características. Recuerden que al estar leyendo todo el libro de Judas, encontramos cómo son sus actitudes en los convivios. Son los que primero se sirven, son los que quieren apoderarse de todo, son los que gritan, son los que se atacan a los líderes, son los que ofenden, son los que se sienten superiores. Bueno, entonces usted ya está analizando qué es lo que vamos a hacer. Vamos a aborrecer ese tipo de características, no la persona en sí.
La persona en sí es un humano, pero las características que tiene son las que causan el problema. Cuando se menciona aquí aborrecer aún la ropa, nos está diciendo que necesitamos aborrecer esas prácticas, esas tácticas, esas conductas. Generalmente, cuando personas llegan a una congregación con intenciones malévolas, intenciones incorrectas, es porque traen un pasado, vienen arrastrando un pasado de problemas. Es como cuando en un, vamos a decir, un ser humano, niño o niña, cuando llega joven o adulto, mantiene actitudes incorrectas en la sociedad. Y la sociedad dice, no, hombre, este niño es malo, este muchacho es malo, esta muchacha es mala, hace estas actitudes. Bueno, necesitamos revisar su pasado, qué cosa pasó en su infancia, qué pasó en su niñez, qué sucesos acontecieron en su vida, fue abusado, fue violentado, es una persona que sufrió ataques de terceros, los familiares lo maltrataron físicamente. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que generalmente algunas personas, no todos, algunas personas que sufren en la infancia van a repetir esos patrones en el futuro. Y si va a ser una especie de venganza inconsciente, si a ellos siendo pequeños los hicieron sufrir, los castigaron o hicieron cosas incorrectas, en el futuro, cuando ya sean adultos, van a tomar venganza de de aquel supuesto ultraje, también ultrajando a otros. Entonces, es un patrón que algunos psicólogos mencionan que acontece. No sabemos, en realidad sentimos misericordia por este tipo de personas. Pero cuando dice aquí, hay que aborrecer aún la ropa, significa su personalidad, su carácter. ¿Qué esconde esta persona? ¿Por qué actúa de esta manera? ¿Qué cosa hubo en su vida pasada? Por eso, una recomendación: si una persona llega a la congregación donde usted está y muy amablemente solicita pertenecer a la congregación, ser miembro de la congregación, inmediatamente póngase usted alerta. Y llame por teléfono a los líderes, los guías, los ministros de la congregación de donde provenga esta persona, si es una congregación conocida cerca de usted. Y si es lejana, igualmente solicítele datos. ¿Quién te bautizó? ¿De dónde vienes? ¿Cómo se llama la congregación donde te reúnes? Se va a llevar usted sorpresas, porque van a llegar muchas personas. Yo uso una palabra tramposa, voy a decir así. Lo primero que le pregunto, bienvenido, qué bueno que está con nosotros. Y dígame usted, nosotros aquí no tenemos instrumento musical, pues no hay dinero. Pero usted allá, ¿qué tal? ¿Cómo están los instrumentos musicales que tiene? Y la mayoría de las personas caen en el garlito y comienzan a explicarme que son esto, que tocan esto, que cantan muy bonito. Digo, ok, ya sé, proviene de un grupo pentecostés. Bueno, ya sé qué lo voy a hacer en mi siguiente paso, porque es una persona que dice que sí es de la iglesia de Cristo, pero cuando me menciona que tiene instrumentos musicales del grupo de donde proviene, ya tengo una idea general, panorámica de sus cuestiones. Pero cuando me dice que viene de una iglesia de Cristo, bueno, lo mismo. Yo vengo, investigo y le pregunto y entonces llamo al hermano predicador. Me identifico, soy fulano de tal, predico en tal congregación, acaban de llegar estas personas y me dicen que vienen de esta congregación. Rápidamente, dame por favor datos de ellos. Y entonces los hermanos tienen el deber de explicar y entonces me dicen las razones. Por supuesto, esas razones que me dicen no son para que yo las publique o las publiquemos al viento, sino simplemente me guardo aquellas información, la escribo, la fecha en que le hablé a la persona, anoto, le digo, hermano, voy a anotar la información que me diste porque la voy a conservar por si acaso pasa algo. Y dejamos. Recuerden que los que vienen, los que ingresan, a veces no muestran sus motivos inmediatamente. Puede ser al año, a los 2 años, a los 3 años, es cuando comienzan a mostrar sus verdaderas actitudes, las acciones que los identifican como personas que vinieron con motivos que no son los adecuados, no son los motivos correctos. En fin. Entonces, contaminada. ¿Qué cosa significa contaminada? Bueno, es una persona cuyo carácter ya está dañado. No es precisamente la ropa. Recuerden, Judas está usando una metáfora nada más. Es su personalidad ya está contaminada. Su ropa, os digo, su interior ya está emproblemada.
Quizá viene pensando que todas las personas son iguales, que así como sucedió en tal lugar, va a suceder aquí también, y vienen alertas, vienen listos para observar. O incluso pueden llegar con la intención de querer imponer inmediatamente sus puntos de vista. No es que ustedes aquí hacen así, pero yo de donde vengo le hacíamos así. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que usted en la congregación donde se reúne, usted viene y recoge la ofrenda vamos a decir, en contenedores de cartón, en un platito de cartón. Ahí es donde usted recoge la ofrenda. Y aún así la persona puede decir, no, no, es que yo de donde vengo, allá tienen unos platos de aluminio bien bonitos y ahí es como se recoge la ofrenda. Bueno, simplemente cada quien trabaja con los elementos que tiene a la mano. O como la cuestión también de que después de la Santa Cena, hay personas, hay congregaciones donde pasan inmediatamente el plato para recolectar la ofrenda. Pero hay otros lugares, otras congregaciones donde no recolectan la ofrenda, sino que en las entradas del auditorio, ahí se encuentran unas alcancías y simplemente a los miembros, a los hermanos se les dice, vamos a orar por la ofrenda que haya sido depositada allá en las alcancías. Y todos los hermanos saben que así lo hacen. Bueno, entonces llegan y quieren imponer, a lo mejor la palabra imponer es muy fuerte, pero nos platican de, no, es que allá de donde yo vengo, allá le hacemos así, o allá le hacemos asó, o allá le hacemos de esta manera. Y observamos eso, pero no tome usted medidas drásticas inmediatas. Tenga usted paciencia, no se altere, no le vaya a decir es que aquí somos independientes, aquí hacemos las cosas como nosotros queremos, y no vamos a aceptar influencias extrañas, porque entonces usted correrá a esas personas. Dialogue con ellos, platique y deje que pase el tiempo. Más tarde o más temprano saldrán las reales intenciones. Sus intenciones son de reunirse con nosotros para conocer, bienvenidos. Pero si después de 3, 4, 5 meses va a haber contiendas con usted, bueno, prepárese, hermano o hermana, prepárense líderes, porque van a tener un largo periodo de choques, de estiras y aflojas, hasta que por fin suceda la ruptura. No es inmediato, se lleva tiempo. Ahora, ¿qué cosa es la cuestión de la ropa contaminada por su carne? ¿Y qué es la palabra carne? Otra vez aquí, necesitamos saber quién es y qué cosa es el antropos. El antropos es el hombre. ¿Qué es el hombre carne? Y simplemente la palabra carne que se está utilizando aquí no es otra vez la proteína, el organismo. No, se está refiriendo a el interior, al ser humano. ¿Qué clases de conductas tienes que son más carnales que espirituales? ¿Qué clase de cosas trae escondida en su pasado? Trae pecados escondidos y allá se los descubrieron y se molestó y viene acá y acá también se los descubrimos. Bueno, entonces hay que actuar en consecuencia. O sea, necesitamos analizar a esa persona. ¿Quién es esa persona? ¿Qué cosa es esa persona que está contaminada por su carne o por sus actitudes, sus características carnales? ¿Quién es? ¿Qué es? Entonces, identificamos lo más que podamos a la persona. No digo de que lo llevemos a una clínica de un psicoanalista y que le haga un examen total y lo hipnotice inclusive. No hablo de todo eso. Simplemente usted, hermano, usted, hermana, los guías de la congregación tienen la capacidad suficiente. Si ustedes son los líderes, son los guías de la congregación, bueno, es porque Dios les dio esa capacidad y ustedes están al frente. O sea, nunca se subestime. Nunca piense usted que porque no es un predicador estudiado, que usted no tiene la bendición de Dios. Al contrario. Qué bueno que muchas personas estudian y toman cursos y sacan sus diplomas de predicadores estudiados. Pero aún la persona más sencilla, que tiene el gran deseo, el gran don, la gran capacidad de transmitir el mensaje sin haber estudiado, hermano, ya usted es un líder, voy a usar la palabra nato, un líder por nacimiento, una persona que quiere de todo corazón salvar a otros. Que nadie lo menosprecie, hermano. O líderes, si acaso ustedes no tienen un título de escuela bíblica. Usted es el líder que Dios ha puesto en su congregación y usted tiene la bendición de Dios. Ahora bien, esas características especiales que usted tiene aún, yo creo sin darse cuenta, son los que lo van a guiar a usted para saber y conocer cómo es esa persona, cuál es su naturaleza.
Conociendo la naturaleza humana significa es cuando usted sabe distinguir entre una persona, voy a usar la palabra, una persona que inmediatamente se ve que me cae bien y otra persona que inmediatamente dice usted, siento la mala vibra, que son términos comunes en el idioma español, para decir que son personas que proyectan algo que no me satisface totalmente. Son calladas o no son muy abiertas en su conversación, no se abren totalmente. Miren, la vida del cristiano, el cristiano que se convierte, generalmente el que es noble, el que está entregado, su vida es un libro abierto. No oculta sus pecados pasados, sabe que sus pecados pasados fueron perdonados y que ahora en el presente está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, sabe, expresa su situación, si tiene problemas, habla libremente con usted, mi situación es esta, sí. Por ejemplo, las mujeres cuyos maridos no son convertidos, las hermanas vienen y hablan abiertamente y dicen, miren, yo trato de ser fiel lo más que pueda, pero el marido que tengo tiene estas características y etcétera. Entonces, nosotros entendemos, pero hablamos de aquellas personas que esconden su pasado. Por lo que cualquier cosa que sea, algún pecado que quizá ya siendo cristianos hayan cometido, o aunque no hayan sido cristianos que lo hayan cometido, y lo esconden, lo ocultan, entonces hay algo, ese algo, tienen su naturaleza humana, la naturaleza humana es falible, fallamos. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado con esas personas? Bueno, tienen carne contaminada, o más bien son personas contaminadas por su carne. Recuerden, no es la carne, contaminados por sus acciones carnales. Ya sea en el pasado, antes de que se convirtieran en cristianos, o ya sea en su vida cristiana. Hay cristianos que infortunadamente cometen pecados o delitos, o sí, sí hay, pero ni usted ni yo los conocemos. Porque se esconden tan bien que solamente Dios los conoce. Entonces, esos casos, bueno, no sabemos, lo que sí sabemos es que cuando el Señor venga, bueno, Él va a identificar a cada uno según sus características. Pero usted y yo no vamos tampoco a andar escarbando y escarbando. Espere, más tarde o más temprano van a salir a flote las verdaderas intenciones de las personas que lleguen a una congregación a provocar conflictos. Entonces, en síntesis, fíjese bien, Judas nos está presentando la anatomía o la síntesis, como quiera que sea, de su estrategia teológica. ¿Y cuál es su estrategia teológica? Lo que Judas nos está revelando, nos está diciendo cómo tenemos que actuar. Voy a continuar con esto de la estrategia teológica, borrando lo siguiente. Permítame usted unos cuantos segundos. Muy bien. No es que ya borré aquí. Vamos a ver otra vez recordando esa estrategia que Judas ha recomendado. Tenemos aquí una de las cosas que ya miramos. Cuando Judas está mencionando las actividades que tiene que realizar la congregación, encontramos la síntesis. Número uno. Primero, la síntesis, la anatomía, la estrategia. Número uno. La persona, los miembros de la congregación, los líderes, tienen que recordar que es de ellos la responsabilidad personal. La responsabilidad personal de defender la congregación donde usted le ha tocado ser libre, donde usted le ha correspondido ser libertado de sus pecados, usted se ha convertido en el líder, en el guía, en el enseñador. Entonces, usted tiene esa responsabilidad personal, usted tiene que tener su convicción, perfectamente convencido de lo que usted es. Cuando usted como líder, como guía, o usted como miembro que ayuda en una congregación, tiene una convicción bien fortalecida, entonces, hermano, hermana, usted tiene una responsabilidad personal de enfrentarse a aquellos que causan problemas. ¿Qué cosa implica esto? Déjeme hacer aquí una pequeña llave y voy a poner la palabra ¿qué implica? Y aquí es algo que usted tiene que tomar en consideración. Esto implica que usted, fíjense bien, usted tiene que estar actualizándose constantemente. Implica actualización de su conocimiento. No basta,
fíjese bien, no basta con que usted lea la Biblia una, dos, tres veces. Ya leyó todos los libros del Antiguo Testamento, ya leyó todos los libros del Nuevo Testamento y ya conoce al derecho y al revés toda la Biblia. No basta con la lectura. Tiene usted que conocer los métodos de interpretación. Por ejemplo, esta palabra rara que muchas personas, yo sé que se van a decir, bueno, ¿qué cosa es la exégesis? Y quizá nada más vamos a decir, un 50% de los que me están viendo van a comprender el significado de la palabra exégesis. Y el otro 50% no me lo van a comprender. Es normal, es natural. Bueno, la exégesis es la interpretación profunda de los textos, no tan solo los textos bíblicos. Cualquier texto bíblico puede ser, cualquier texto de cualquier libro puede ser interpretado, puede ser rebuscado, puede uno buscar. Se trata de investigar a profundidad lo que significa cada palabra. La exégesis es la interpretación profunda. Yo no estoy haciendo una investigación muy profunda, solamente estoy haciendo una especie de ejemplo de cómo podemos interpretar. Pero esta frase, esto es importante. Si usted tiene responsabilidad personal, que es lo que Judas nos está diciendo cuando mencionó los versículos 22, 23, dice, algunos que dudan, convencerlos. Le está diciendo Judas a la congregación, trabajen ustedes. Yo no voy a ir a resolver sus problemas. Cuando les dice también que en el versículo 23, a otros salvarlos, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia. Judas en ningún momento menciona palabras como decirle, queridos hermanos, no se preocupen, yo, el gran enseñador Judas, voy a ir a la congregación, voy a hacer una campaña, voy a hacer un meeting con ustedes, y entonces voy a dar una serie de sermones para corregir el problema. Judas no dice eso. Judas está diciendo que ustedes son los que tienen la responsabilidad personal. Cada congregación tiene la responsabilidad personal hacer crecer su convicción para resolver la situación del problema que se está presentando. Pero aquí tenemos un problema. ¿Qué sucede cuando en una congregación el liderazgo, los guías, los más aptos, no tienen el conocimiento suficiente? No tienen la capacidad suficiente, no conocen la historia suficiente, no conocen cosas que son necesarias entender para poder presentar sus argumentos sólidos ante aquellas personas que vienen a atacar. Posiblemente ellos vengan más preparados que usted, posiblemente no. Entonces, como siempre, mi sugerencia es, sea usted autoeducado, sea usted autodidacta, busque usted más información. Menciono constantemente el uso de, lo más sencillo de utilizar son el material que les he mencionado, los diccionarios bíblicos, los diccionarios griegos, los mapas de las tierras bíblicas, la historia de buscar los libros de Josefo para buscar lo que aconteció en el periodo intertestamentario, conocer la historia del desarrollo de los imperios que mencioné en mi video anterior, los imperios asirio, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano, las fechas en que acontecieron, los reyes que actuaron, su interacción de aquellos reyes paganos con los reyes judaicos, tanto con los reyes de Israel, ¿cómo se llama? La sección del norte, cuando después de la muerte de Salomón, se divide Judá en dos secciones. Se van hacia el norte, se van 10 tribus, se va a llamar Israel, y en el sur se van a quedar 2 tribus, se va a llamar Judá. Bueno, secciones. Necesitaré explicar algo que ustedes quizá ya saben acerca de la tribu de Dan, que en periodos anteriores había abandonado, una gran población de danitas abandonaron el territorio que se les había otorgado cuando en la época de Josué, y entonces se habían ido hacia el norte, habían asesinado a muchísimas gentes que pertenecían, vamos a decir, a los sirios, y se habían posesionado de otra población, y entonces en su mapa bíblico puede aparecer Dan en el norte, pero originalmente no se les entregó aquel territorio a los danitas, se les entregó otro territorio cerca de los filisteos. En fin, todo eso usted tiene que tener un conocimiento, si no profundo, aceptable, acercado del periodo intertestamentario, para que usted pueda tener mayor idea de por qué, por ejemplo, cuando el imperio romano se establece ya en Judá, ¿por qué Pablo y por qué los demás apóstoles pudieron viajar libremente por todo el imperio romano para predicar el evangelio? ¿Qué había sucedido? ¿Qué cosa es lo que hicieron los romanos?
Y bueno, mucha historia que necesitamos conocer el nombre de los emperadores romanos para poder entender incluso el libro de Apocalipsis, que al leer los libros de Daniel, los libros de Isaías, los libros de Jeremías, podemos conocer un poquito más las bestias, las figuras que aparecen en Daniel, que nos hablan acerca el establecimiento de la iglesia durante la existencia del Imperio Romano. En fin, todo eso usted lo tiene que conocer, lo tiene que interpretar adecuadamente. Pero cuando decimos actualización, significa estar constantemente estudiando, leyendo, viendo lo nuevo. Por ejemplo, otra vez, la cuestión del exégesis, la cuestión de la hermenéutica, la cuestión de la geografía, la cuestión de los contextos. El contexto social, el contexto político, el contexto geográfico que rodean cada párrafo de la Biblia que vamos a estudiar son importantes. Así que usted ya es miembro, ya es líder de una congregación. Bueno, usted tiene una responsabilidad personal. Va a ser quien va a guiar o que va a ir junto con los demás guías, líderes, para contrarrestar la influencia negativa de esas personas que ingresaron. Usted tiene el deber, la obligación prácticamente, la responsabilidad de actualizarse. Que trabaja usted secularmente y que a veces no tiene tiempo, tómese su tiempo, 1 hora, 2 horas en privado, estudiando, y usted puede adquirir más y más conocimiento con la bendición de Dios, que son mis deseos. Nos miramos en el video 27, que tenga usted bendiciones, que la pase bien.